Hola, ¿qué tal amigos? Gusto de estar otra vez con ustedes por este medio. Y ahora vamos a platicar de un tema bien bonito que tiene mucho que ver con el diagnóstico y la terapia fetal, que es el aparato urinario fetal. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de qué está o cómo está conformado el aparato urinario. Está conformado por varios órganos, todos muy importantes. El primero del que vamos a hablar, pues lógicamente es el riñón, que es la base de la función de depuración renal. El riñón es donde se lleva a cabo una especie de limpieza de la sangre muy importante en la vida postnatal. En la vida prenatal esa función queda en la placenta. Sin embargo, se hace el paso del líquido como una especie de ensayo de los órganos. El líquido que traga el bebé pasa del estómago, es absorbido y por la sangre llega al riñón, y de los riñones pasa a la vejiga. Entonces los riñones normalmente tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Puede haber algunas variantes o algunas anomalías en esto, pero generalmente tenemos riñón derecho y riñón izquierdo al nacer. El riñón está conectado con la vejiga por una manguerita, una especie de manguerita, un tubito, con una función muy específica, que es la de transporte de la orina. Se llama uréter. Un uréter derecho, un uréter izquierdo. También ahí puede haber variantes. Hay veces que un riñón puede tener un doble sistema colector y tener dos uréteres. Sin embargo, lo normal o lo común es que el riñón esté conectado a la vejiga con uno de esos conductos, un uréter. El uréter tiene un movimiento gracias a su pared muscular y traslada o transporta la orina a la vejiga. Y después el siguiente órgano pues es la vejiga, que es una especie de bolsita músculo-membranosa o muscular con una mucosa interna y que tiene la capacidad de distenderse conforme se va llenando y de vaciarse mediante una contracción de sus músculos también para que pueda evacuarse el líquido de la vejiga. ¿Cómo o por dónde evacúa la vejiga? Por un conducto terminal que se llama uretra. La uretra se llama igual uretra en mujeres y en hombres. En mujeres es más cortita porque está inmediatamente por arriba del introito de la vagina, y en los hombres pues tiene mayor longitud porque va dentro del pene. Entonces, ese es un esbozo del aparato urinario, anatómicamente hablando al menos, no funcionalmente en este caso, pero sí anatómicamente eso es los órganos que lo conforman. Y a cualquiera de esos niveles, de cualquier órgano, puede haber anomalías. Y esas anomalías generalmente son muy susceptibles de diagnosticarse por ultrasonido. En otras palabras, las malformaciones o alteraciones de función urinaria generalmente son bien diagnosticadas o pueden ser muy bien diagnosticadas de una forma relativamente temprana o muy temprana, y en muchos de esos casos son susceptibles de terapia fetal. Vamos a empezar por los riñones. En los riñones hay varios tipos de anomalía. Básicamente consisten en diferentes maneras que se puede juntar líquido de una manera anormal. Pueden haber quistes, puede haber muchos quistes chiquitos, o puede haber menos cantidad de quistes muy grandes. Puede ser que haya quistes en un riñón y en el otro no. Puede ser que haya muchos quistes pequeños en los dos ovarios, porque esto puede corresponder a diferentes tipos de malformaciones, diferentes anomalías o incluso enfermedades genéticas que tienen como una de sus características muchos quistes pequeños en los riñones. Además de los quistes, también puede haber colecciones de líquido muy grandes que son por obstrucción de la salida de líquido. Por donde normalmente debe salir el líquido, si está obstruido, pues se va a acumular. Eso es muy diferente de quistes. Entonces, dependiendo de la altura o del nivel en donde esté la obstrucción, va a ser la cantidad de líquido y las consecuencias que tenga para el fetito. Las obstrucciones pueden afectar a los dos riñones o pueden afectar uno solo. Entonces, cuando tenemos un uréter
que es la manguerita, como dije, que sale del riñón hacia la vejiga, y ese uréter está obstruido, pues entonces vamos a tener un solo riñón afectado. Se acumula y lo primero que se dilata o que se puede ver en el ultrasonido es el uréter muy grande. Dependiendo de qué nivel esté, puede ser que esté obstruida la salida del riñón y el uréter ni siquiera se afecta, porque no llega el agua al uréter, se queda dentro del riñón. Ese tipo de dilataciones o tipo de colecciones de líquido son relativamente comunes. Es más, yo creo que es la alteración renal más común, o del aparato urinario más común en los fetos. Ver dilataciones del sistema colector del riñón. Y aquí, lógicamente, tenemos que hacer una diferenciación. También hay algunas variantes. A veces puede ser que no tenga mayor implicación, que sea una dilatación pequeña, que no corresponda a ninguna enfermedad de otro nivel y que cuando nace el bebé no tenga ningún problema. Pero también puede ser que esa dilatación corresponda a alguna anomalía genética o cromosómica y que el bebé tenga algún síndrome o alguna anomalía en general. Por eso cuando vemos una dilatación renal tenemos que ver rápidamente a qué pudiera corresponder de acuerdo a las características de imagen de esa dilatación y a la edad del bebé, y por supuesto muy importante ver si tiene o no tiene alguna otra anomalía al mismo tiempo el bebé. Cuando el bebé tiene otra anomalía, pues eso automáticamente nos lleva a otro nivel de posibilidades que generalmente no son buenas. Pero cuando es un hallazgo único, que toda la demás anomalía del bebé está bien, esas pequeñas dilataciones renales puede ser que hay muchas probabilidades de que no vayan a tener una repercusión importante en la salud del bebé o del recién nacido. De acuerdo también al seguimiento que se le dé, vemos si está creciendo rápidamente o si está estable o incluso si se deja de ver. Entonces eso también es un indicador para ver qué tenemos que hacer para complementar el diagnóstico. Si vemos que sigue creciendo constantemente, pues ahí va a ser muy diferente en nuestra conducta. Generalmente, cuando vemos dilataciones renales, está indicado hacer un estudio genético. Eso nos va a quitar muchas posibilidades y centrarnos nada más en algunas, o definitivamente nos da el diagnóstico, ¿no? Cuando sale algo anormal y ya podemos hacer un pronóstico. Independientemente ya de la dilatación del riñón, pues ya lo más importante pues es el diagnóstico genético anormal que nos permite hacer un pronóstico para esos papás. Ahora, si vemos que lo que está dilatado es el riñón, pero también el uréter, quiere decir que la obstrucción o el problema no necesariamente está en el riñón, sino en el drenaje mucho más abajo del riñón. Puede ser a diferentes alturas, aunque es un poco común que haya obstrucciones a lo largo del uréter. Generalmente o es donde empieza el uréter o es donde acaba el uréter y acaba en la vejiga. Entonces puede haber un estrechamiento o incluso una oclusión total de la unión del uréter con la vejiga, y entonces ese riñón está lleno de líquido porque la manguerita está llena de líquido también, y eso lo podemos ver muy bien por ultrasonido y veríamos el otro riñón normal. Cuando vemos los dos uréteres dilatados y por lo tanto en cuestión de tiempo los dos riñones dilatados, generalmente eso corresponde a una obstrucción para la salida de la orina por la vejiga, y usualmente se acompaña de una patología o de un fenómeno que llamamos megavejiga, cuando lo que está obstruido es la salida de la orina de la vejiga. Y eso se puede ver a varias cosas también. Puede ser que simplemente haya unas pequeñas valvas o una especie de membranitas o hojuelita que tapa la salida de la vejiga en la uretra, y comienza a llenarse la vejiga mucho al grado que deforma el abdomen del bebé, y eso es algo que realmente pone en peligro inminente la vida del bebé, pero que pues afortunadamente en muchos de esos casos puede curarse o puede solucionarse antes de nacer.
quitando la obstrucción y permitiendo que la orina salga. Sin embargo, cuando vemos una megavejiga que distorsiona, como dije, la cavidad, el abdomen fetal, pues eso tiene implicaciones, en tanto no se resuelva, tiene implicaciones en otros órganos y en general en la salud del bebé, y puede llegar a complicarse mucho. Pero lo más importante, el extremo negativo, pues es que deteriore tanto los riñones por el aumento de presión, que está lleno de líquido esos riñoncitos, y que cuando nazca el bebé los riñones ya no tengan función. Si nace el bebé con riñones que ya no van a funcionar, pues ahí no vamos a tener nada que hacer por ese bebé. Pero antes de que se dañen, muchas veces tenemos la oportunidad de intervenir para poder drenar ese líquido, que descanse ese riñón y pueda funcionar una vez que nazca. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico diferencial entre las obstrucciones posibles que tiene una vejiga. Puede ser que esté, como dije, esas pequeñas valvitas en la uretra, o también puede ser que esté demasiado estrecha la mayor parte de la uretra, o incluso puede ser que no tenga paso la uretra, que no haya uretra para fines prácticos, que no se haya formado correctamente, lo que llamamos una atresia de uretral, y esa pues no vamos a poder destaparla tampoco. Por eso es importante hacer un diagnóstico muy fino, y al mismo tiempo que se hace el diagnóstico, ver si se puede intervenir para destapar o desobstruir esa uretra. Entonces, resumiendo, puede haber obstrucciones o colecciones de líquido en el aparato urinario a todos los niveles, desde los riñones hasta la uretra. Y no dije, también puede acumularse en la uretra misma, cuando lo que está obstruido es el meato urinario, que es el extremo de la salida de la orina. También se puede obstruir y puede hacerse una megalouretra o una megauretra, en donde la parte peneana, porque habitualmente eso es más común que pase en niños, la uretra peneana, el segmento de uretra que va dentro del pene está demasiado dilatado, y de ahí hacia arriba todo lo demás también está dilatado, vejiga, y dependiendo del tiempo que tarde puede ser que esté dilatado el uréter y hasta el riñón. Y en los casos que no son muy comunes, pero sí existen, por supuesto, de obstrucción del meato urinario, la resolución quirúrgica es excelente, es hecha por las manos apropiadas, es muy eficiente, y pues prácticamente podemos decir que acaba el problema de inmediato mediante terapia fetal. Bueno, pues miren, yo creo que aquí voy a parar con el panorama de las malformaciones urinarias, y dando pie para que ustedes puedan pensarlo y hacer algunas preguntas. Hagan todas las preguntas que quieran aquí por escrito. Los invito a que se suscriban a este canal para que les lleguen los avisos de nuevo video, y para que me hagan preguntas. Yo me comprometo a que cuando dejen algún comentario, alguna duda, pregunta o sugerencia de algún tema, yo lo voy a contestar o haré un video de ese tema. Entonces los invito a que le piquen ahí donde dice suscribirse, y nos vemos en el próximo video. Saludos.